Vamos a iniciar con nuestro devocional y vamos a estar estudiando una cita que está en Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 12. Hechos 6, del 8 al 12. Voy a comenzar a leer, ¿va? Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hasta ahí voy a leer. Le llegué hasta el 11. Fíjate, aquí vamos a comenzar a hablar del testimonio de Esteban. Si tú lees a partir del verso 1 del capítulo 6, aquí estaba sucediendo algo. Estaba creciendo el número de discípulos. Estaba creciendo, se estaba extendiendo el reino. Así que los 12 discípulos se dan a la tarea de convocar a 7 varones. ¿Para qué? Para que estos 7 varones se encargaran del servicio, mientras los 12 discípulos se encargaban de la oración y ministración de la palabra. Pero hay algo importante en la elección de estos 7 varones. Entre estos 7 varones se encontraba Esteban. Entonces, hay algo importante en la elección de estos varones. Dice Hechos capítulo 6, verso 3. Dice, elijan varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora sí, ya vemos por qué sale Esteban. Ahora sí, vamos a comenzar a estudiar Hechos 6 a partir del 8. Dice la palabra que Esteban, lleno de gracia, lleno de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Y sabes que cuando se manifiesta el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre habrá una oposición. Siempre el enemigo va a querer reaccionar ante el fluir del Espíritu Santo, ante lo que tú y yo estamos manifestando del Señor. Siempre habrá una oposición. Dice la palabra aquí que se levantaron unos hombres para disputar con Esteban. Se levantaron esos hombres para disputar con Esteban. Tú y yo día a día vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo, porque día a día se van a levantar situaciones en nuestra vida. Entonces, vemos cómo el enemigo no está contento. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo comenzamos a seguir a Cristo, en ese momento un alma al diablo le fue arrebatada. ¿Y tú crees que él va a estar contento? Entonces día a día se van a levantar cosas. Me llama la atención cómo parte de estas personas que se levantaron para disputar con Esteban, parte de estas sinagoga llamada de los libertos, eran unos esclavos romanos, eran ex esclavos romanos. Pero si tú te vas al original de la ciudad donde ellos pertenecían, que eran los de Cirene, esto en el original significa muro. Día a día se van a querer levantar esos muros en nuestra vida. Día a día, así como le estaba comenzando a suceder a Esteban, día a día va a haber situaciones que se van a querer levantar en contra de nosotros. Pero de pronto Esteban
se ve ante esta situación. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Esteban tenía que testificar su fe. Ahora, aquello que día a día se levanta en contra de nosotros es una lucha que va a demandar algo de ti y de mí. Va a demandar que testifiquemos nuestra fe. ¿Cuál es nuestra reacción ante una enfermedad, por ejemplo? En ese momento tú y yo tenemos que testificar nuestra fe. ¿Cuál es la reacción ante a lo mejor una escasez, una adversidad, un problema con tu esposo, con tu esposa, una situación con tus hijos? En ese momento tú y yo tenemos que testificar nuestra fe. Ahora, ¿recuerdas cuáles eran las características de Esteban por lo cual fue elegido? Dice que era un varón de testimonio, pero me quiero enfocar en dos cosas. Era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Tú y yo necesitamos, tú y yo en el momento que conocemos al Señor, tú y yo día a día estamos en esa, cultivando esa relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se va a necesitar. Fíjate, ante la presión se revelará nuestro fundamento. Cuando viene la presión, se va a revelar qué es lo que hay dentro de nosotros. Cuando vino la presión en Esteban, se reveló aquello que en el cual él creía, lo que él había guardado en su corazón, lo que él día a día cultivaba en intimidad con el Padre. Eso se reveló, eso fue manifestado de Esteban ante la presión de estas personas que levantaron, que levantaron falso testimonio acerca de él. Y voy a repetir esto, ante la presión se revelará nuestro fundamento. Ahora podríamos preguntar, ¿qué sale de nosotros cuando de pronto hay una adversidad? Cuando de pronto hay ese conflicto con nuestros hijos, con el esposo. ¿Qué es lo primero que sale de nosotros? Porque lo que sale es lo que en estos momentos tú y yo estamos ejercitando, tú y yo estamos teniendo en nuestro corazón. Y Cristo espera que salga aquello que salió de Esteban. Dice que Esteban, lleno de gracia, de poder, hacía milagros, hacía señales. Cristo espera que ante esa oposición salga algo bueno de nosotros, salga fruto del Espíritu Santo de nosotros. Siempre habrá oposición, pero de ti y de mí depende cómo actuamos ante la oposición. Imagínate, de pronto Esteban tenía que dar testimonio de su fe, y si él no hubiese estado lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, ¿cómo le hubiera ido ante estas personas? Pero fíjate cómo le fue. Dice el verso 10. Dice el verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Imagínate que de pronto viene la enfermedad y no podrá resistir ante la sabiduría con que tú y yo la enfrentamos. De pronto viene la adversidad, viene la escasez y todo esto no podrá resistir ante la sabiduría, ante el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Eso no podrá resistir. Me gustó esta versión de la traducción lenguaje actual. El mismo verso Hechos 6:10 dice, ninguno de ellos pudo vencerlo. ¿Por qué? Porque los de esta sinagoga querían ver
que la fe de Esteban menguara. De pronto a lo mejor ellos querían decir, tienen razón, Jesús no existió, Jesús no existe, todo esto no es verdad. Pero no fue así. Los de la sinagoga no pudieron vencer a Esteban. No pudieron vencer el poder del Espíritu Santo con que Esteban hablaba. Pero él hablaba lo que había en su corazón. Y si en nuestro corazón hay incredulidad, eso es lo que vamos a hablar. Si en nuestro corazón hay palabra de desánimo, eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en lo que tú y yo estamos fundamentados. Pero dice la palabra que estos varones de esta sinagoga no pudieron resistir. Cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, no hay oposición que podrá resistir. Así como viene la oposición, seguramente será un proceso, se cumplirá el propósito por el cual Dios nos introdujo en este proceso, pero esa oposición terminará huyendo de ti y de mí. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que está actuando y es el mover del Espíritu Santo. Y así como en esos varones, en esos 7 varones que fueron elegidos, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ante ellos a la situación que se enfrentaban, se cumplía el proceso, pero esa situación terminaba. De pronto va a venir esa situación y tu actuar manifestará en quién estás creyendo. Nuestro actuar manifestará en quién estamos creyendo. Si seguimos leyendo, Esteban, a partir del verso 12 hasta todo el capítulo 7, a partir del versículo 6, 12 hasta el capítulo 7, Esteban testifica lo que hizo Dios, qué es Dios y lo que hará Dios. Esteban testifica, Esteban manifiesta lo que ha hecho Dios en su corazón. Y vamos a leer, dice Juan 14, 26. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará lo que he enseñado. Dice la palabra que el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar. El Espíritu Santo ante la enfermedad, ante la escasez, ante esa situación con tu hijo, a lo mejor esa adicción, este problema con tu esposo, con tu esposa. El Espíritu Santo les ayudará. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Más adelante dice, y les recordará. Cuando en la palabra viene esta parte de les recordará. Cuando tú y yo recordamos algo es porque ya se nos ha olvidado. Sabes que día a día somos dados a que se nos olviden las cosas. Día a día somos dados a que se nos olvide lo que ha hecho Dios, lo que significa la persona de Jesús para nuestro corazón. Y aquí dice la palabra, cuando a ustedes se les olvide lo que viene escrito en mi palabra, cuando a ustedes se les olvide quién es Jesús, el Espíritu Santo les recordará. Cuando de pronto viene la enfermedad y se te olvida que alguien pagó el precio en la cruz, el Espíritu Santo te recordará que alguien pagó el precio de nuestra sanidad. Cuando de pronto se te olvide que en Dios tenemos la mejor provisión, que Dios es nuestra mejor porción, el Espíritu Santo vendrá y le recordará a tu espíritu
que Jehová es el que provee. Dice, el Espíritu les recordará. Día a día la mente es olvidadiza, pero el Espíritu Santo les recordará, dice la palabra. Y dice Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu mismo le va a decir a nuestro espíritu, hey, tú eres hijo de Dios. El mismo Espíritu Santo con el que fue elegido Esteban le dirá a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo me imagino que constantemente el Espíritu Santo de Dios le está hablando a nuestro espíritu. Eres hijo de Dios. Pasarás esta situación, sí, pero eres hijo de Dios. Hay sequía, hay enfermedad, hay escasez, hay tribulación, hay angustia, sí, pero eres hijo de Dios. Es más, el último enemigo a vencer fue la muerte, pero Cristo la venció. Eres hijo de Dios. Constantemente el Espíritu Santo de Dios le está hablando a nuestro espíritu, dice la palabra. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No solo viene la voz del Espíritu Santo a recordar a nuestra alma olvidadiza que somos hijos de Dios, sino hay una herencia. Hay una herencia, misma herencia que tú y yo disfrutamos con Cristo Jesús. ¿Te fijas la importancia de cultivar nuestra intimidad con el Espíritu Santo? ¿Te fijas la importancia de qué es lo que en lo cual estamos tú y yo fundamentados? Porque depende de eso que tú y yo podamos disfrutar la herencia. Imagínate estos 7 varones que fueron elegidos. No porque Cristo no quisiese usar a otros más, sino porque seguramente ellos cultivaban su relación con el Espíritu Santo. Y ante la adversidad se necesita gente que esté cultivando su relación con el Espíritu Santo, porque si no, nos va a vencer la situación. Y no porque Cristo nos deje que la situación sea quien se apodere de nosotros, sino porque no hay armas con las que tú y yo nos podemos defender. Necesitamos estar de la mano con el Espíritu Santo. Si a lo mejor en estos momentos nuestra fe está menguando, y yo creo que viene el Espíritu Santo a decirnos, tu mirada se está desviando del único que tiene el poder de fortalecer tu fe, que es Jesús. El Espíritu Santo nos recordará. Y quiero terminar con esta pregunta con que inicié, con que la tomé al inicio. ¿Recuerdas que te dije aquella ante la presión que se revelará de nosotros? Y quiero terminar esto con una pregunta. ¿Qué hay en nosotros? Porque eso que hay se manifestará en la presión. Y va a venir presión. A veces creemos que el seguir a Cristo no va a ser todo feliz y no es cierto. Es más, comenzará una mayor lucha porque hay algo que se va a oponer siempre a obedecer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es? Somos nosotros mismos. Y ante esa presión, ¿qué va a salir? ¿Sabes? El aceite, ¿cómo se obtiene el aceite? Bajo presión. El aceite se obtiene bajo presión.
Si tú y yo nos dejamos presionar por la persona correcta que es Cristo, saldrá el mejor aceite, saldrá la mejor respuesta ante la enfermedad, ante la escasez, ante la situación con los hijos, con el esposo. Ante la presión se obtiene el mejor aceite. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque hoy creemos que es tu Espíritu Santo hablándole a nuestro espíritu, Señor. Que si hay algo que hemos olvidado, hoy creemos que es tu Espíritu Santo viniendo a recordarnos lo que somos en ti. Hoy oramos, Señor, hoy clamamos por espíritu de sabiduría y revelación de quién eres tú. Hoy creemos, papá, que eres tú viniendo a hablarnos todo aquello, Señor, que día a día nos enseñas, que día a día nos tienes que recordar. Hoy creemos, Señor, y presentamos ante ti un corazón dispuesto, un corazón quebrantado para el mover de tu Espíritu Santo. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y te damos total libertad para que sea el mover de tu Espíritu Santo, viniendo a tener ese control de toda situación en nuestra vida, en nuestra familia, en ese lugar de trabajo, en todo aquello en lo cual tú nos haces mover, papá. Hoy te damos tantas gracias, Señor, porque es tu palabra que viene a ser guardada en nuestro corazón, es tu palabra que viene a ser esa semilla que muere. Tú mismo fuiste esa semilla que murió en nuestros corazones para darnos vida, papá. Hoy te damos total libertad, Señor, de que tú volques esas mesas, Señor, que se han levantado en nuestro corazón, esas mesas de deseos incorrectos, de anhelos incorrectos, de voluntades incorrectas, Señor. Tú tienes la autoridad para venir y volcar todo lo incorrecto de nuestro corazón, Señor. Y tú levantas esas mesas de restauración, de libertad, de reconciliación, de sanidad. Hoy te damos tantas gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.